Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches. Estamos saludándolos ya en esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. Ya están algunos compañeros reportándose en el chat. Saludamos a Daniela Dayana, que nos envía un saludo desde Sinaltrascop, igualmente a Álvaro Ignacio desde Cali, a Rodrigo Giraldo, muy buenas noches. Dicen desde la mesa del acuerdo no es más que un acuerdo entre bandidos. Ya estamos entonces también invitándolos a ustedes para que se vinculen al programa a través de compartir el enlace para que otros amigos, compañeros suyos se puedan unir a este que hoy vamos a desarrollar y que vamos a trabajar un tema muy particular a propósito de unas reuniones que estuvo el presidente Petro con representantes de la burguesía. Para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, hoy les tenemos una sorpresa. Nos acompaña aquí en la mesa de trabajo el compañero León, el compañero vocero de la Unión Obrera Comunista Marxista Leninista Maoísta, quien nos ha sacado un rato de su tiempo para que conversemos alrededor de este tema tan importante que tiene que ver pues con esa política del gobierno y que hoy entonces vamos a compartir con él sus opiniones. Bienvenido a la mesa de trabajo, compañero León. Buenas noches, Ricardo. Gracias pues por la invitación. También le doy buenas noches a los compañeros y compañeras del equipo técnico y le envío un saludo a todos los compañeros y compañeras que se están conectando a esta transmisión de Vanguardia Obrera. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia entonces aquí para desarrollar este tema. Ese acuerdo nacional con la burguesía lo hemos titulado así el programa de hoy porque tiene que ver directamente con dos reuniones que ha organizado, que ha participado el gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro. Y una de ellas fue con varios empresarios de los máximos pues empresarios capitalistas del país, y otra muy particular también con el jefe pues del paramilitarismo en Colombia, expresidente y enemigo público también de Petro, según pues todas las declaraciones que hemos visto, pero se han sentado también a negociar y a dialogar pues con ellos y con su grupo. Entonces esas dos reuniones han causado revuelo y es bien importante que entendamos qué es lo que hay detrás de eso, qué tiene que ver eso con la política de un gobierno que se dice progresista, que se dice reformista y que en otros momentos pues ha hablado pues de la importancia de buscar el apoyo popular y que ahí es donde está la fuerza principal para desarrollar todas sus políticas. Particularmente llama la atención que en esa reunión con los grandes capitalistas, ¿quiénes fueron los que estuvieron ahí? Básicamente estuvo el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es catalogado pues como el hombre más rico de Colombia, dueño del Grupo Aval, del periódico El Tiempo. También estuvo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, de su misma familia, acompañados de Alejandro Santo Domingo, hijo de Julio Mario Santo Domingo, que no necesita presentación,
También estuvo el señor Carlos Alejandro Pérez Dávila, banquero y sobrino político de Julio Mario Santo Domingo y actual presidente del grupo Caracol. Carlos Julio Ardila, hijo de Ardila Lule también. También el señor Carlos Enrique Cabellier, dueño de la empresa de leche La Alquería, y dos caciques, pues, de los magnates, pues, de los ingenios azucareros, el señor Harold Heder del ingenio Manuelita y César Caicedo también de la industria azucarera del Valle. Eh, por último, el otro representante, o el otro digno, pues, representante y parte de esa burguesía colombiana, el señor Pedro Carvajal, presidente de la empresa Carvajal. Eh, Fueron como los más destacados, y una reunión, pues, que vale la pena analizar, entre otras, pues, porque así como quedan unos supuestamente contentos porque los invitan a una reunión, también hay de los que no quedan tan contentos porque se sintieron discriminados, ¿no? Queremos de pronto entonces comentar aquí con León cómo le pareció, qué impresión, qué opinión tiene, pues, usted respecto a esa reunión, que nos puede aportar, pues, aquí para la discusión, compañero León. Sí, pues bueno, el mismo Petro que había dicho que no le invitaran a los bacanales lujosos del poder, que no iba a asistir a esos cócteles sociales de los banqueros, pues terminó realizando la primera de muchas reuniones que va a sostener con grupos empresariales de la gran burguesía. Lo primero que llama la atención es que incluso algunos eh, políticos y periodistas de derecha también mencionaron, es que no, en esa reunión no estuvieron presentes sectores Gilinski o el grupo empresarial antioqueño, ¿no? Eso refleja, digamos, que algo bien sabido por el marxismo, que es que las clases dominantes, pues entre ellas mismas tienen fracciones, son distintos sectores, y se nota pues que hay unos de burguesía de los cuales tienen una diferencias mayores con el gobierno. De todas maneras, el mismo Petro afirmó que no es la única reunión que va a sostener con los empresarios, sino que va a sostener más reuniones, e incluyendo con otros sectores con los cuales no estuvieron presentes en esas reuniones. Otro aspecto de esa reunión es que Petro, digamos, fue a hacer a esa reunión algo que se la pasa haciendo, y es predicarles moral a los capitalistas. ¿Sí? El propósito de esa reunión fue lograr algunos acuerdos sobre beneficios de ese acuerdo nacional del cual él viene llamando desde hace rato. Ese acuerdo nacional, esa discusión que se sostuvo en esa reunión, giró alrededor de diversos temas. El mismo Petro los mencionó por ahí públicamente. Encontraban la educación, la productividad, el desarrollo productivo de la tierra, la economía popular, inclusión financiera, etcétera. Aunque hay que mencionar que en esa reunión no tocaron las cuestiones de las reformas sociales, ¿sí? De las reformas que viene llevando a cabo el gobierno, sino que solamente tocaron los temas anteriormente mencionados. Lo que vemos es que el gobierno comienza o mantiene esa política de lograr un acuerdo nacional sobre la base sobre la base de la política de su mismo gobierno, que son las reformas sociales y la política de paz total. Sí, digamos que ese es el objetivo que se viene planteado el gobierno desde hace rato. La derecha, digamos que luego de esta reunión, pues generó varias reacciones por parte de los sectores reaccionarios, de los sectores derechistas. Muchos vieron esta reunión como una manifestación de cinismo, de hipocresía por parte del gobierno, ya que, pues, que despotrica, supuestamente despotrica a los empresarios, los ataca, pero en última instancia termina recurriendo a ellos, ¿no? Incluso el mismo
expresidente uribista Duque llegó a comparar a Petro con Chávez, comparando dos fotos de aquella época en que Chávez pues, se reunió con algunos empresarios venezolanos, entonces tratando como de alertar de alguna manera a los empresarios de que no confiaran en el gobierno. Por parte de la izquierda institucional, de la izquierda reformista, vieron con muy buenos ojos esta reunión, consideraron que era lo necesario, que era necesario que el empresariado y estos sectores que vienen haciendo oposición al gobierno se sumaran al acuerdo nacional y celebraran la reunión y esperaban que se siguieran realizando futuras reuniones, no solamente con estos empresarios, sino con otros que no estuvieron en esa reunión. Entonces, como vemos, las reacciones son de una derecha que sigue desconfiando del gobierno, que sigue manteniendo en su posición de hacerle oposición al gobierno, y una izquierda que cada vez más está más conciliadora, más, que busca cada vez más la concertación y con el objetivo de cederle más a estos sectores. Eso es lo que podría mencionar sobre esta reunión de Petro con estos empresarios. Listo. Hay una similitud que tiene que ver con lo que comenta León y que se ve también en la reunión que hizo el miércoles pasado con Uribe. ¿Qué fue lo que forzó? ¿Cuál fue la fuerza pues que llevó a que se hiciera esa reunión con Uribe? Básicamente pues que en esa semana, y es lo que ha venido sucediendo durante todo el mandato pues o la presidencia de Gustavo Petro, se ha venido dando sistemáticamente es el saboteo a ese proceso de aprobación, de presentación, de discusión y de aprobación de las reformas, ¿sí? Y los últimos días lo que sucedió fue ya particularmente como el florero de Llorente en este momento fue lo de la reforma a la salud, que se venía pues tratando de debatir, tratando de discutir, tratando de aprobar, y solamente lograron en esos primeros días aprobar 5 artículos, y la razón era porque los partidos de oposición, sobre todo el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal y otros, rompían el quórum y frenaban pues la discusión. Es decir, en una condición realmente de debilidad, ¿sí? Que es la característica siempre de eso, ¿no? Entonces esto se pone en el tema de los acuerdos. Entonces se dice, bueno, se deben hacer acuerdos con los enemigos, debe haber acuerdos pues y debe haber reuniones pues para discutir con los enemigos, con los opositores o no. Entonces, sí, claro, ahí la gente dice, sí, hay que hacerlos, pero ¿en qué condiciones? ¿Sí? Más o menos uno podría graficar esas reuniones pues, tanto las de con esos representantes de jefes de la burguesía como con Uribe, llegar realmente es de rodillas a rogarles que sean escuchados y a rogarles que les permitan aprobar, que les permitan implementar unas políticas, pues, ¿sí? Y en esas condiciones es que precisamente no logran o aparentemente pueden lograr algo, pero solamente sobre la base de ceder una cantidad de peticiones, de exigencias de la burguesía y en este caso de esos partidos encabezados pues por el paramilitar que encabeza pues toda esta oposición al gobierno, ¿sí? De hecho, con toda opulencia, pues el mismo Uribe salió después de esa reunión diciendo que, en palabras de él, anoche no hubo un diálogo, hubo un debate franco, dijo, y claro, de discusiones argumentadas, un debate intenso en buen lenguaje, dijo él, ¿sí? Porque realmente no iban pues en disposición, en posibilidades de
cederle al gobierno, sabían que están en una condición de superioridad y por eso están poniendo absolutamente todas las condiciones. De ahí que todo el proceso que se está dando de aprobación de reformas se da es sobre la base de que el gobierno le siga echando tijera a esas reformas que está presentando. ¿Sí? Es decir, no hay en esto un debate, no hay una reunión, no hay una discusión de verdad de acuerdos entre partes en igualdad de condiciones, sino aquí siguen imponiendo las condiciones, es decir, los sectores que tienen en últimas el poder. Y por eso siempre se ha insistido pues que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es tener el poder, ¿no? ¿Sí? Creo que esa es una de los asuntos más significativos ahí, porque es esa postración que se presenta de parte del gobierno de seguir, pues arrodillado ante las políticas de la burguesía, ¿sí? Y clamando pues en últimas pues que los escuchen y que les acepten de alguna manera algo, ¿no? Al final de cuentas lo que uno ve en todo esto es que el gobierno lo que quedará contento es con aprobar unas reformas, así no sean las reformas con las que él en campaña se presentaron y que tenían todo un contenido donde había efectivamente algún contenido pues en beneficio del pueblo colombiano, ¿no? Eso le están echando tijera y esa tijera se la están echando es precisamente por esa condición, ¿no? ¿Sí? Creo que es la característica principal que se presenta ahí en eso y que eso deja muy en claro la actuación del gobierno y además de eso del apoyo de sectores que diciéndose de izquierda siguen respaldando a ojo cerrado lo que está planteando el presidente. Bueno, a partir de eso, entonces lo que nosotros tenemos que plantearnos es eh, cuál es la posición realmente revolucionaria que hay que tomar en eso, ¿sí? ¿Cuál es el análisis que se hace? Y en ese sentido, ¿cómo caracteriza pues y cómo puede ver León esas dos reuniones y esa insistencia de Petro de llegar a eso que todavía sigue insistiendo de hacer un acuerdo nacional para avanzar en esas reformas? Pues lo que vemos, al menos desde la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, es que el gobierno sigue insistiendo en su política de conciliación de clases. Es la política que vienen promoviendo desde antes que ganaran las elecciones. ¿Sí? El mismo Petro, durante la campaña electoral, cuando de las reformas que iba a impulsar, planteaba que estas reformas debían lograrse a partir de consensos con los diversos sectores sociales. Cuando ganan las elecciones, en el mismo discurso que da cuando ganan las elecciones, vuelve a retomar esa cuestión de lograr un acuerdo nacional, de unir las dos Colombias como lo decía pues en ese discurso. También lo mencionó nuevamente la cuestión del acuerdo nacional en las reuniones que sostuvo posteriormente al triunfo electoral, primero con Uribe y con Rodolfo Hernández, el contendor en ese momento. Y lo que vemos es que no es la primera vez y no será la última en que el gobierno insista en esa política de un acuerdo nacional, con el fin de impulsar esas reformas sociales y de avanzar en la política paz total, que como ya mencionaba es la base de su gobierno. Antes de esta reunión que sostuvo Petro con Uribe y con la bancada del Centro Democrático, cada mes de agosto también se había reunido el gobierno con la bancada del partido de la U, donde igualmente hablaron sobre las bases de un acuerdo nacional y el papel de este partido en el impulso en las reformas en el Senado. Entonces, el gobierno va a mantener esa política, un acuerdo nacional, es su objetivo, es el objetivo que se han planteado con este gobierno, tratar de apaciguar esas contradicciones sociales. Y es normal, es natural que el gobierno tenga esa posición porque el carácter de clase realmente que tiene el pacto histórico es un carácter de tipo democrático pequeño burgués, ¿sí? Que defiende el capitalismo
y que simplemente busca apaciguar las contradicciones sociales. Al estar en medio de dos clases antagónicas que sostienen intereses antagónicos y que sostienen una lucha encarnizada, en este caso, pues las dos clases son la clase obrera y la clase burguesa, junto a los terratenientes y los imperialistas. Esta democracia pequeño burguesa no quiere verse arrastrada por esa lucha, ¿sí? Entonces, su objetivo es amortiguar, apaciguar esas contradicciones y el gobierno mismo es expresión de esta cuestión. Recordemos que el gobierno surgió al poder recoger todas esas esperanzas que tenía el pueblo trabajador, un pueblo que venía luchando en las calles en el pasado levantamiento popular y amenazaba el régimen existente. El gobierno del pacto histórico sirvió como un apagafuego de ese movimiento social, ¿sí? Sirvió como un muro de contención de ese maravilloso movimiento que se estaba desarrollando. El mismo Petro reconoció esto en su discurso que dio en el balcón el 1 de mayo cuando decía que eran necesarias las reformas porque estas impedían la misma revolución. Y ellos reconocen esto porque saben que las mismas causas sociales que desataron el levantamiento popular no están resueltas, ¿sí? Las reformas lo que buscan es calmar, al menos momentáneamente, esas causas sociales que generaron esa crisis social y política que vimos en el pasado levantamiento popular. La política, el acuerdo nacional va en ese sentido, va en el sentido de dejemos atrás la violencia, dejemos atrás esas condiciones sociales que generan toda la pobreza, toda la desigualdad y avanzamos a una sociedad, eh, digamos, más justa y donde no se presenten ese tipo de sectarismos o violencia política, ¿no? Obviamente, esa posición de un acuerdo nacional está muy imbudida en una idealización del capitalismo, en una idealización de las instituciones capitalistas, de la democracia burguesa, ¿no? Porque algo enseñado la historia y si algo enseña el marxismo es que no se puede lograr una, una sociedad nueva, una sociedad realmente igualitaria, mientras la sociedad siga estando dividida en clases sociales y siga estando atravesada por esas contradicciones sociales, ¿sí? Mientras el Estado siga siendo un Estado de clase, va a seguir, mientras la clase obrera siga siendo explotada en las fábricas, en las empresas, estas crisis sociales son algo natural, son algo inherente a este sistema capitalista. Entonces, esa es la política que mantiene el gobierno y es el objetivo que siempre que pretende buscar y por el cual está empeñado en construir. Eh, y la política que sostiene es de convencer a los capitalistas, convencer a las distintas facciones de los capitalistas, incluyendo la fracción mafiosa que representa el uribismo, y de tratar de convencerlos de que las reformas son importantes, de que se debe lograr ese acuerdo nacional con las fuerzas sociales, ¿sí? Pero lo que vemos es que las clases dominantes no están dispuestas a ceder, o al menos no están dispuestas a ceder eh, en muchos terrenos, sino que se oponen de diversas maneras en aquellos aspectos que afectan sus intereses y van a querer obligar y están haciendo que el gobierno sea cada vez más y efectivamente el gobierno viene cediendo cada vez más. Para ello se han valido de diversas acciones, desde marchas, desde toda esa campaña de desprestigio que vienen llevando a cabo con sus medios de comunicación, las mismas movilizaciones en la calle, eh, esas sugerencias que incluso hacen de un posible golpe de Estado y demás, del sabotaje que vienen llevando a cabo los parlamentarios de la derecha en el Senado, es decir, vienen utilizando diversas maneras, diversas formas para que el gobierno comience a ceder cada vez más. Y claro, el gobierno y el pacto histórico sigue insistido e insiste en esa política de cederle cada vez más, de convencerlos cada vez más, con el fin de aprobar esas reformas, ¿sí? Porque el objetivo en última es que se aprueben las reformas, aunque pues estas reformas ya estén totalmente mutiladas, aunque en los hechos, digamos que en esa negociación que están haciendo con los otros partidos de oposición, tengan que darles concesiones tras bambalinas o mermelada, como le llaman algunos, con el fin de que aprueben esas reformas. Entonces, esa es la política que viene insistiendo el gobierno
eh, y realmente es una política que nosotros, o al menos la clase obrera y las masas populares, debemos rechazar, porque es una política que busca la conciliación con las clases dominantes, busca la conciliación con los enemigos de la clase obrera, ¿sí? E incluso es curioso porque este gobierno, como ya mencionabas, es un gobierno que se dice popular, pero en un momento en que se viene presentando un impasse en la aprobación de las reformas, en lugar de apoyarse en el pueblo trabajador que dice representar, lo que hace este gobierno es irse a buscar, eh, a pactar acuerdos con las clases dominantes y con sus representantes políticos, ¿sí? O sea, en lugar de apoyarse en el pueblo, en lugar de llamar a movilizarse el pueblo, en llamar a que sea el pueblo a través de su lucha el que imponga las reformas y sus otras reivindicaciones, lo que hace es irse a convencer a los capitalistas y sus políticos de que les aprueben las reformas. Y efectivamente, al parecer, ese es el método que siguen empeñados y van a seguir empeñados, como ya mencionaba, eh, de tratar de incluso manosear las mismas reformas que ellos presentan con el fin de que se las aprueben. En este momento que estamos hablando, la reforma a la salud, que parecía a partir de esta reunión reciente que sostuvo con Uribe, el Centro Democrático, en donde ellos salieron y dijeron efectivamente lo que habías dicho, pues que eso fue un debate nada más, un debate franco, fraterno, donde no llegaron a ninguna conclusión, donde no habían pactado nada. En este momento se viene debatiendo y aprobando varios artículos de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, ¿sí? Porque fue gracias, a pesar de que el Centro Democrático iba a volver a sabotear para que no hubiera quórum y no se pudiera debatir y aprobar, fue la participación del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal y el Partido Cambio Radical, que es un partido que está en oposición, fue el que permitió que hubiera quórum para que comenzara a ser votada y aprobada varios artículos de la reforma a la salud, que en este momento, si no soy mal, creo que va casi el 70% de la reforma a la salud aprobada. Entonces, pues al parecer esa táctica de entregarle mermelada. Bueno, parece que tenemos aquí un problema, León, parece que tenemos un problema aquí de comunicación. Estamos revisando aquí si lo tenemos al aire o no. Bueno, nos comentaba aquí León sobre esa, esa supuesta, esa aparente pues avance que hay a partir de esos acuerdos, eh, porque realmente sí, las últimas noticias que estaban dando ahorita, hace unos minutos, pues, es que está avanzando y que hay algunos artículos de esa reforma a la salud que están pasando, que están siendo aprobados, pero con toda seguridad, pues que ese es el juego hipócrita, mentiroso de esa tal democracia, ¿no? Supuestamente debaten, supuestamente hay acuerdos y supuestamente avanzan, pero avanzan sobre la base de qué? De que se renuncia a los asuntos principales de la reforma. Es decir, hay aspectos que son los decisivos, hay contenido que es la médula principal de la reforma, que en eso no van a ceder. Sí, el problema de la reforma a la salud, uno de los puntos claves y decisivos es acabar con las EPS. Es decir, que eso lo maneje directamente pues el gobierno, ¿sí? Y con toda seguridad que en eso no van a ceder. Entonces, ceden en algunas cositas, supuestamente están avanzando en eso, supuestamente la discusión sirve, el debate sirve, los acuerdos llegan, y lo más seguro es que, al final de cuentas, aprueben una reforma. Pero ¿qué es la reforma? Es decir, ¿qué es el contenido? ¿Cuál es la médula de esa reforma? ¿Qué es lo que hay que juzgar, cierto? Y que entonces ese es el hipócrita juego de la democracia. Al final, acuerdos sí, pero renunciando a los intereses de los trabajadores. Es decir, beneficiando en últimas a las clases poderosas, a la burguesía,
¿sí? Entonces ahí es donde hay que entender bien eso, ¿no? Quiero saludar aquí a varios compañeros que nos están enviando algunos mensajes. Ya había saludado a algunos. Por aquí tenemos a Reinaldo Martínez que nos saluda, a Carlos Ramírez que nos dice: compañeros, buenas noches y saludos a los compañeros de directiva y demás compañeros asistentes. También por aquí a Francisco Pacho Garnica, a Daniela Dayana que se reporta nuevamente, dice que los máximos empresarios dueños del capitalismo, a Dubán Infante, a María Elena Ocampo, a Isaías Blanco, a Marlon Andrés Marín, que dice Asamblea Popular del Pueblo y para el Pueblo presente desde Santander, a Jairo Moreno. Por aquí Francisco Pacho nos dice: el populismo pasa por anunciar que no tomaron whisky sino cola romana en la reunión con la burguesía, con el ánimo de acercar o hacer ver como iguales a burgueses y proletarios. Daniela nos saluda también, dice: ni tomando chicha les creemos. Carlos Ramírez se reporta también, dice: cualquier atención a los llamados de los revisionistas para entender a los supuestos avances democráticos que tanto claman como una vía de fortalecimiento a los derechos democráticos que supuestamente existen en la dirección de un gobierno reformista, y los revisionistas bailan a este son. Saludamos también a Francisco Santís de Sintrasecfin. Por aquí también se reporta Vladimir Rafael Mosquera que nos dice: la crisis económica en Colombia está más aguda y para Petro es muy complejo gobernar con el mayor poder de los sectores que les han declarado abiertamente la guerra en las clases y la oposición en el Parlamento. Y los compañeros del Comité por el Paro General Indefinido nos dice: la reforma a la salud que se está aprobando y que dice León va en un 70% no es precisamente la que espera el pueblo, sino la reforma modificada y ajustada para que no afecte a los capitalistas. Por eso las EPS seguirán vivas. Ese no era el cambio que pedía el pueblo. Y sí, esa es la careta falsa, de la democracia, que nos está ahorita comentando precisamente el compañero León, y que al final de cuentas deja felices a los sectores poderosos, es decir, la burguesía queda contenta, y esos sectores reformistas y esos falsos revolucionarios que se le pegan a esos sectores reformistas, buscando también la mermelada que tanto les gusta, buscando puestos, buscando figurar, al final de cuentas ellos van a mostrar que lograron sus objetivos, lograron un acuerdo, lograron unas reformas, lograron sacar adelante sus propósitos, e incluso muestran una imagen democrática donde todos discutieron, donde todos debatieron, donde todos se pusieron de acuerdo, incluso gente de la catadura de reaccionaria como es Álvaro Uribe, ¿sí?, que pudo sentarse también a manteles con el señor Petro y llegar a acuerdos. Es decir, esto da esa imagen podrida e inmunda de la supuesta democracia, y al final de cuentas, quienes terminan poniendo los muertos, quienes terminan aguantando hambre, quienes terminan perdiendo en todas sus banderas y todas sus reivindicaciones, es el pueblo, ¿sí? Ese es el asunto más importante que nosotros tenemos que sacar de aprendizaje, y es un aprendizaje que es muy importante además para esa parte de los luchadores que se dejaron obnubilar por esos cantos de sirena de las promesas del gobierno, de las promesas de Petro en campaña, de que no siguieran en la lucha, de que dedicaran toda esa energía que dedicaron a los combates en el paro nacional, a esos momentos de gloria, de lucha del pueblo ejerciendo el poder directamente en las calles, y que todo ese esfuerzo se lo trasladaran a las urnas, ¿sí? Esos luchadores honestos, esos luchadores combativos, esos luchadores que se dejaron confundir por esa política, por esas mentiras, son los que ahora con toda seguridad van a aprender de esta experiencia y van a volver nuevamente a las calles. Van a volver
a trabajar firmemente con la experiencia ya acumulada de estos años, a trabajar por esas asambleas populares, porque ya hay un acumulado, es decir, ya hay una experiencia vivida entre la gente. Hace algunos años, antes de esos grandes levantamientos, de esos paros del 2000, finales de 2019, lo del 2020 finales y del 2021, antes de esa época, era un asunto pues complicado hablar de esa tendencia hacia grandes levantamientos, hacia huelgas políticas, que es lo que siempre ha analizado la Unión Obrera Comunista a través del periódico Revolución Obrera. Es decir, que eso es como una olla express que está a punto de explotar y que todo tendía hacia eso. Hoy la condición es cualitativamente superior porque ya se parte de esa experiencia y ya se sabe efectivamente que el camino de la lucha puede retomarse y puede avanzarse significativamente, ¿sí? Y en ese sentido, queremos también mencionar finalmente lo que se viene ahorita, ¿no? El tema pues ahorita que por estos días también se pone de moda nuevamente y es el problema del salario, ¿no? El problema del salario nuevamente ahorita empieza a ser debatido, ya empiezan a surgir las propuestas, ya hay los gremios empiezan pues a hacer sus cuentas, los dirigentes de las centrales obreras también empiezan a hacer la supuesta puja que empiezan a hacer hablando pues de que el aumento del salario debe estar por encima del 10% y toda esa puja nuevamente que se da ahí. Ahora, en ese aspecto, ¿qué puede uno mirar con relación a lo que está sucediendo y a ese acuerdo? Lo que se puede efectivamente prever es que esa política de conciliación de clases nuevamente va a estar sobre la mesa. Es decir, ellos nuevamente se van a sentar, nuevamente van a discutir, nuevamente van a mostrar una supuesta puja entre ellos, donde hay unos supuestos representantes de los trabajadores y donde va a haber un gobierno que en estos momentos se va a mostrar como más del lado del pueblo, ¿sí? Y van efectivamente a llegar a un acuerdo. ¿Qué es importante pues destacar ahorita, ¿no? Cuando se hizo el último aumento del salario, hubo un gran alborozo y un gran alboroto porque se había logrado efectivamente un aumento significativo. Desde mi punto de vista, creo yo que hay una idea que sí es importante tener en cuenta aquí. Una cosa es un aumento nominal del salario dado por acuerdos supuestos de la burguesía con los jefes de las centrales obreras, es decir, en últimas, una cifra puesta por ellos mismos, pero que al final de cuentas, producto de todo el manejo que ellos le dan a la economía, realmente es como que le meten a usted una plata en el bolsillo y se la sacan en el otro. Es decir, una cosa es un alza de salarios, producto de ese contubernio de los gremios con el gobierno y con los jefes de las centrales obreras, y otra cosa cualitativamente distinta es un alza de salarios conquistada sobre la base de la movilización revolucionaria del pueblo, encabezado obviamente por el proletariado y que es lo que tiene que lucharse. Es decir, la única manera de que exista una alza verdadera de los salarios de los trabajadores es que se haga sobre la base de la lucha, de la presión, del paro, de afectar directamente la producción y que sea un salario que vaya a parar al bolsillo de los trabajadores, pero que afecte la ganancia de los capitalistas. Y eso tiene pues toda una cantidad pues de normas, como el asunto del congelamiento de los precios de la canasta familiar, como la rebaja del precio de los combustibles, como una cantidad pues de asuntos pues que hay que jugar ahí, pero que hay que analizar en ese aspecto. ¿Está escuchando?
Bueno, estamos haciendo pruebas de sonido. León me está escuchando. Se cayó por un rato, pues el- se cayó un pedazo grande y tuve que entrar pues a participar yo. Entonces, eh, bueno, vamos a retomar aquí con el compañero León, que ya restablecimos pues aquí el sonido que teníamos aquí, algún inconveniente. Él nos estaba comentando precisamente ahorita sobre el tema de la política pues que tienen que implementarse de parte de los revolucionarios. Es decir, cuál es el papel que se debe jugar teniendo en cuenta ese acuerdo y ese contubernio que hay entre los sectores de la burguesía y esos sectores de esa democracia pequeño burguesa, donde ellos al final de cuentas van a salir felices todos, porque van a decir, llegamos a un acuerdo, pasamos unas reformas que era lo que queríamos, peluqueadas y todo, pero las pasamos y van a mostrar una imagen de democracia, de pluralismo, de posibilidades de diálogo. Entonces, la posición de los revolucionarios y la posición de los luchadores que tienen que haberse desencantado, pues, o que se están desencantando de todas esas promesas que se hicieron en campaña. Sí, no sé, Ricardo, hasta dónde me escucharon. Eh, yo le escuché pues hasta cuando estabas conversando sobre lo que plantea la Unión como alternativa para eso. Ah, ok, vale. Pues, bueno, espero que me estén escuchando. Sí, lo que planteamos nosotros como Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, es que consideramos que si bien las reformas recogen una que otra reivindicación importante para la clase obrera y las masas populares, pero no recoge, digamos, el resto de reivindicaciones. Incluso deja de lado varias que se enarbolaron en el pasado levantamiento popular. Por otro lado, estas reformas no, no significan un cambio significativo, como sí viene, lo viene diciendo el gobierno, el mismo pacto histórico, de que estas reformas representan un cambio significativo, que representan un cambio radical. No, son reformas que por sí ya están mutiladas, que si bien reivindican, tienen una que otra cosa a favor del pueblo, pero no va a representar un gran cambio significativo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los trabajadores no se hagan ilusiones en estas reformas y no piensen que su situación va a cambiar drásticamente por el hecho de que se aprueben esas reformas. Incluso en este momento lo que vemos es que la clase obrera no está sintiendo realmente, no está viviendo realmente un cambio como prometió en campaña este gobierno, un cambio real, sí, significativo. Por otra parte, nosotros consideramos que realmente para poder conquistar. Aló, ya, vale, qué pena. Entonces venía diciendo, nosotros consideramos que para obtener cualquier reivindicación es necesaria la independencia de la clase obrera, ¿sí? Es necesario que los trabajadores tengan independencia respecto al actual gobierno. No se puede seguir en esa política de conciliar con las clases dominantes, que es lo que pretende el actual gobierno, y tampoco se puede esperar que cualquier cambio significativo lo logremos obtener gracias al regateo parlamentario que hacen los congresistas del pacto histórico allá en el Congreso. No, nosotros consideramos que toda conquista, toda reivindicación de la clase obrera se obtiene a través de la lucha, ¿sí? Y esa es la política que debe dar el movimiento obrero, ¿sí? Y la lucha no se puede entender ni siquiera como esa movilización social que viene impulsando el gobierno y las centrales obreras de esas marchas en defensa del gobierno que simplemente son marchas de aplausos a todo lo que hace el gobierno. Entonces, no, es necesaria realmente una política de independencia y de lucha de clases, ¿sí? Debemos fortalecer las organizaciones obreras y populares
Y lo más importante, debemos avanzar en la fundación de un nuevo partido comunista revolucionario, ¿sí? Porque con un partido comunista, la clase obrera podrá tener un centro dirigente, ¿sí? Un partido que realmente represente sus intereses y que pueda luchar contra los partidos de las clases dominantes y contra los partidos de la pequeña burguesía. Y junto a esto, al fortalecimiento de las organizaciones obreras y populares, junto a la fundación de un nuevo partido comunista, es importante retomar nuevamente la organización de las asambleas populares. Las asambleas populares fueron una forma organizativa muy importante, ¿sí? Es un legado fundamental que nos deja el pasado levantamiento popular. Y porque actualmente exista un gobierno que se dice democrático, que se dice popular, etcétera, no significa que debamos abandonar las asambleas populares. Es momento de retomar las asambleas, de impulsarlas por sector social, por localidad, por región y a nivel nacional incluso, ya que es a través de estas asambleas populares donde podemos, todas las organizaciones obreras, populares, revolucionarias, podemos volver a retomar las discusiones sobre los problemas del país. Es a partir, es con estas asambleas populares que podemos ver una amplia unidad entre las distintas fuerzas sociales que deseen continuar por el camino de la lucha y no por el camino de la conciliación. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta en este impulso, en esta organización de las asambleas populares, es que es necesario dotarlas de una plataforma de lucha, que ahí sí recojan las reivindicaciones más sentidas de las masas. Pues como mencionaba anteriormente, las reformas del gobierno no abarcan en su totalidad todas las reivindicaciones. Entonces, estas asambleas populares deben contar con su propia plataforma de lucha que recoja todas las reivindicaciones del pueblo para que sean conquistadas a través de la lucha, ¿sí? Es importante que esta asamblea popular, incluso la que logre organizarse a nivel nacional, sirva de un sistema que recoja todas las distintas asambleas que se realizan por región, por localidad y por sector. Entonces, ese es el análisis que nosotros como Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta realizamos. Consideramos que el gobierno mantiene una política de conciliación de clases, que es su objetivo, y la táctica que va a seguir manteniendo a pesar de todo el discurso populista que utilice, es una táctica de pactar con los partidos políticos de las clases dominantes, de otorgarle concesiones con el fin de aprobar las reformas en detrimento e incluso de las mismas reformas, porque son reformas que cuando terminan siendo aprobadas son reformas totalmente mutiladas. Eh, y por otra parte, pues la política que promovemos es esa política, como ya mencionaba, de independencia, de lucha de clase y de la importancia de rescatar las asambleas populares. No debemos abandonar esa importante forma de organización, de lucha que logró descubrir la clase obrera y las más populares en el pasado levantamiento popular. Espero que se me haya escuchado esta vez sí, hasta el final. Bueno, perfecto, compañero León. Muy bien, muy interesante pues el punto de vista. Y ya para terminar, si lo tenemos al aire, porque tenemos aquí problemas pues todavía técnicos, que estamos ahí lidiando con eso, quisiéramos la opinión de León muy específicamente sobre algo que estábamos conversando ahora, y es el tema del salario mínimo. Se viene el salario mínimo, la negociación del salario mínimo, y en esta condición de diálogos, de esas reuniones pues con los representantes de la burguesía, con estos jefes pues de la burguesía, eh, cómo podemos prever, cómo podemos analizar que se va a presentar eso. Sí, pues en relación con lo anteriormente, es importante que la clase obrera, pues en este caso en especial, la que encuentra organizada en los distintos sindicatos, a la base sindical tiene que
estar pendiente realmente de cómo se va a empezar a desarrollar eso, ¿sí? No puede pretender simplemente esperar que el mismo gobierno o los mismos burócratas de las centrales sindicales van a, van a llevar a cabo esta cuestión del salario mínimo, sino que realmente tienen que estar pendientes y comenzar a discutir entre las mismas bases de los sindicatos sobre la cuestión del salario mínimo. Sí, es decir, no se pueden confiar esperando que se dé la solución por arriba, sino que tienen que comenzar por la misma base y de manera independiente a comenzar a discutir sobre esta cuestión del salario mínimo. Digamos, nosotros, y a través del portal Revolución Obrera, pues estaremos pendientes de cómo se va a desarrollar esta cuestión y estaremos ahí publicando los artículos necesarios para poder darle nuestra opinión y alguna orientación a toda nuestra clase. Pero lo importante en ese momento es mantener lo que ya venía señalando, es una actitud de independencia de clase y no esperar de que es porque es un gobierno popular, que porque mi central sindical está a favor del gobierno y se declara a favor del gobierno, entonces yo tengo que confiar en todo lo que venga al gobierno. No, realmente hay que tener una posición crítica frente a todas las políticas que vienen llegando desde el mismo gobierno, porque en última es un gobierno que administra un Estado capitalista y que defiende la misma propiedad privada. Y defender la propiedad privada es defender la explotación privada, la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera. Entonces, eso es lo que podría decir respecto a eso, al estar pendiente, a tener una actitud independiente y crítica y comenzar a discutir esas cuestiones por la base, con los compañeros de la base en el sindicato. Compañero León, muy bien. Esperamos pues haber contribuido, como siempre, pues a aclarar dudas, a profundizar en temas, a comprender mucho mejor lo que está pasando en estos momentos y sobre todo a esa necesidad tan grande que tenemos y que tienen todos los revolucionarios, los obreros conscientes, la gente luchadora, de comprender bien el momento histórico que estamos viviendo aquí en Colombia, porque de eso depende el futuro de esta lucha que el pueblo colombiano tiene para levantar la cabeza, para organizarse, para conquistar sus reivindicaciones. Es muy importante que insistamos en esa tarea, porque si nosotros no enraizamos profundamente entre las masas esa idea de que lo decisivo está en su organización, movilización y lucha directa, vamos a seguir pues dependiendo de estos políticos que crean falsas ilusiones, que embellecen el capitalismo, que hacen creer que las instituciones de un Estado tan podrido como estos se pueden utilizar en beneficio de los trabajadores, y esa idea tenemos que machacarla, desarrollarla, explicarla de muchas maneras, y en la medida en que nosotros logremos explicar esas tareas, logremos explicar y analizar bien esas realidades, vamos a avanzar significativamente en este proceso de lucha, tanto en la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, como por avanzar en esas tareas de la necesidad de construir el partido político revolucionario en Colombia, y avanzar hacia la revolución, que es lo que al final de cuentas resuelve de fondo todos los problemas. Muchas gracias, compañero León. Sus últimas palabras por ahora en este programa, y un fuerte abrazo. No, nuevamente gracias para ti, Ricardo, por la invitación y a todos los compañeros de nuestro portal Revolución Obrera por este programa. No, para aprovechar ya para despedirme, comentarles a los que están escuchando el programa que hoy, 28 de noviembre, se cumplen 230 años del natalicio de Federico Engels, de Friedrich Engels, este gran maestro de la clase obrera, un comunista, un revolucionario alemán, nacido en el seno de una familia burguesa, pero que renegó
de esta clase social y asumió con firmeza los intereses de la clase obrera. La clase obrera a la cual lee muchísimo a la obra de Engels y Marx. Entonces recordarles a todos que hoy se cumple este aniversario, el 230, y los invito a que conozcan más sobre la vida y obra de ese gran revolucionario alemán. En el portal, en el canal de YouTube de Revolución Obrera encuentran un video sobre la vida de él que justamente se hizo para el bicentenario de su nacimiento. Entonces ya con eso cierro rememorando a este gran revolucionario y espero verlos en un próximo programa de Vanguardia Obrera. Compañero León, muchas gracias y claro que sí, y muy importante esa mención de Federico Engels, precisamente porque es una incluso de las discusiones grandes que hay en el movimiento comunista internacional en torno al reconocimiento de esos 5 grandes maestros del proletariado internacional que forman esa ciencia revolucionaria que conocemos hoy como marxismo, leninismo, maoísmo, y que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, podemos permitir que se saque ni a Federico Engels ni a Stalin de esos grandes 5 maestros. Son ellos los que han logrado desarrollar esa gran ciencia que hoy llamamos marxismo, leninismo, maoísmo. Muy buen homenaje a Federico Engels y claro que sí, a estudiarlo porque tiene valiosos aportes a esa ciencia que hoy rescatamos, defendemos y que debemos levantar muy en alto. Muchas gracias a todos ustedes. Les presentamos disculpas pues por esas pequeñas fallas técnicas que a veces se nos presentan y los invitamos para que compartan este programa. Queda subido en YouTube y muy juiciosos en la próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera.